Nos visita hoy en Censurado Daniel Escotorín, presidente del Instrumento Electoral Unidad Popular. ¿Lo dije bien? Decime que sí. Por la Unidad Popular. Es un instrumento electoral por la Unidad Popular. Pero Bienvenido de todas... Unidad Popular para los conocidos, UP para los amigos. Claro. Ahí está. Bienvenido a esta tarde de calorazo en Salta. Impresionante, 36, 37 grados. Impresionante, no sé cómo has llegado acá, pero bueno, gracias por venir ante semejante calor esta tarde. Y bueno, salió el sol en Salta. Viste, cada 3 días hay una novedad y una noticia importante. Se intervino el Partido Justicialista. El juez Ramos Padilla frenó la conversión del Banco Nación de todos los argentinos en sociedad anónima. Hay muchos temas para charlar, así que bienvenido, Daniel. ¿Qué opinás de la intervención del Partido Justicialista? Tomó la decisión Cristina y mandó a su espada Bernie. O sea que parece que hay decisión alguna decisión de confrontarse duro en algunas cosas, ¿no? Seguramente que también tiene que ver con toda esta necesidad de reacomodamiento político de un PJ que viene anquilosado, que se ha convertido también en un instrumento de los sectores conservadores. Esto Salta es uno de los ejemplos más claros de cómo el PJ, con el retorno de la democracia, mostró las consecuencias de lo que fue la dictadura militar, de lo que fue la represión, porque recordemos que veníamos de la experiencia del gobierno de Miguel Ragone, que sufrió, en primer lugar, el embate de los sectores más ortodoxos, conservadores del propio PJ, terminó intervenido también por un sector de la ortodoxia, de la derecha peronista, y luego con la dictadura se agudizó la represión. Y lo que aparece en el 83 en general es una democracia limitada, es una democracia condicionada, pero básicamente que carece ya de esa fuerza transformadora en los partidos populares, que hoy lo estamos viendo tanto en el PJ como también en la Unión Cívica Radical, y en otras fuerzas que tuvieron que ir acomodándose a esa nueva democracia, que después, incluso con la llegada del neoliberalismo, la crisis de las ideologías, aún más, y a nivel nacional con el menemismo, y en Salta con el romerismo, se terminó de convertir en ese instrumento propio de los sectores conservadores, y es lo que venimos padeciendo en nuestra provincia desde 1995, ¿no? El romerismo, 12 años, el urtubeicismo, 12 años, y ahora el saencismo. El kirchnerismo oxigenó el peronismo, oxigenó el Partido Justicialista, no obstante, en la mayoría de las provincias siguió siendo ese instrumento que más bien es un espacio pragmático según los intereses de las élites, de los sectores conservadores, de los sectores dominantes de cada provincia. Sí, y acá en Salta vos viste que en Salta el PJ, el Partido Justicialista, en Salta capital, hace rato que no mete un concejal, está diezmado, desarmado a propósito, creo yo, y en el interior sí es mucho más importante. En algunos municipios sigue teniendo ese atractivo y ese ideario de cambio y justicia social de hace muchísimos años. No estoy hablando de los pueblos más alejados de la provincia de Salta y en los departamentos como Rivadavia. Entonces, ahí creo que el Partido Justicialista sigue siendo importante, ¿no? Y recuperar ese espacio por parte de Cristina Fernández y el Consejo Nacional del Partido Justicialista, y si lo pone a disposición del espacio nacional y popular, me parece muy, muy, muy interesante. Una herramienta importantísima. Pero también tiene que ver con, y esto lo charlábamos recién, ¿no? Con el tema de la activación de la propia base del PJ, de la militancia, de los afiliados. Sabemos que ningún cambio se produce ni automáticamente ni profundamente si es de arriba hacia abajo. Me parece que ahí también tiene que funcionar
la activación de esa militancia. Activarse no solamente, no lo pensemos como una movilización hacia la sede de la calle Subiría, sino bien vos marcabas algunos sectores, espacios, algunas localidades, pero en general. ¿Qué pasó con las unidades básicas, claro, pero las viejas unidades básicas fíjate, Daniel, yo del creo peronismo? que tiene que cambiar la conducción para que pueda cambiar la base y viceversa. Creo que son las dos cosas al mismo tiempo y venimos de un partido que aplastó todo. La gente en el partido justicialista tiene miedo de participar. Eso es Y malo. se convirtió en una bolsa de trabajo, porque quien, digamos, más allá del clientelismo característico que tenemos como sociedad, diría, pero se convirtió en una bolsa de trabajo de la gente, el militante que se acerca a buscar trabajo. Mira, si la intervención sirve para reactivar la participación interna del partido, y nuestro partido es muy respetuoso de la institucionalidad y de los procesos de cada espacio. Estamos discutiendo, en todo caso, también sobre lo que fue un viejo movimiento que supo aglutinar buena parte del campo popular. Daniel, ¿vos te autopercibís peronista? Me autopercibo. Soy peronista. Qué bueno, porque nosotros te percibimos peronistas. Muchas gracias. Va con Lo tu que pasa es percepción, que- digamos. Lo que pasa es que, Coincidimos, hay coincidencia. no, totalmente. No, yo no soy peronista, ¿no? Ah, no, seguro. No, sí. Pero, De praxis. Lo que pasa es que el definirse peronista también a veces es medio confuso. Porque no hay un solo peronismo. ¿Sí? Por más que No, uno sí. reivindique el peronismo de Perón, ¿cuál peronismo No, de no, pero si hay puntos cardinales, hay pocos. No, es del centro para la izquierda. A ver, si hablamos de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, esos tres ejes, esos tres pilares, hay que actualizarlos porque, bueno, el mundo cambió. Y creo que en algunos casos, por ejemplo, de justicia social, que es un pilar fundamental en lo que hace al modelo social para nuestro país, se terminó confundiendo en muchos casos justicia social con asistencialismo, lo cual es horrible. Justamente era lo que el peronismo y Evita detestaba, ¿no es cierto? Entonces pensar que la justicia social pasa por la asistencia social, que pasa por un ministerio, bueno, entonces ahí nos estamos equivocando. Sí. La justicia social era un pilar básico del modelo integral, no una pata separada. Tenía que ver justamente con la independencia económica, un modelo de industrialización, de desarrollo autónomo, ¿no es cierto? Y de soberanía política. De redistribución de la riqueza, básicamente. No, pero Exactamente. O sea, aparte ¿estamos, de eso- Daniel, en la centro izquierda? Exactamente. Estamos en la Sí, centroizquierda. estamos dentro Orgullosamente. y yo diría de la izquierda. Lo que pasa es que... Yo creo que acá hay algo interesante. Hace rato pasaba Emiliano Estrada por acá, por nuestro estudio, y el tema es que hablaba de la necesidad de ordenar o enderezar lo que se torció con respecto a la intervención de PJ de Salta, pero con una visión de ser de hacer una política anti-entrega a la patria. O sea, nosotros vemos el ejemplo de lo que pasó con Ucrania, donde ahora Estados Unidos le exige la entrega del 50% de las utilidades de los recursos naturales, que le dicen. las Cobraron tierras raras. todo de golpe. O sea, todo el armamento viejo que tenía Estados Unidos, que le dio para que ellos lo terminen de destruir en una guerra inútil contra Rusia, que no le iban a ganar nunca, hoy le están cobrando el 50% de la utilidad de los recursos naturales. Tierras raras, litio, titanio. Pero además de eso, las tierras más productivas del mundo, es lo mismo que a nosotros nos lleven a una guerra, un loco como Milei nos lleva a una guerra y después entrega la pampa húmeda a intereses extranjeros región de nuestro país, somos una fuente de riquezas naturales. por los fierros enorme. viejos que te dieron para que vayas a combatir una guerra que no ibas a ganar. O sea, un tipo como Zelensky es el clásico entregador de patria, ¿no? El clásico vende patria, y sin llevarlo a la guerra, está sin tirar un tiro, nos está entregando y está entregando los recursos naturales estratégicos de la Argentina. Digo, Ahí- a ese objetivo, si esa es la línea de la intervención
y alinear todos los partidos y toda la política Sí. en base a una oposición seria contra la entrega de los recursos naturales, ahí estamos todos parados. Me parece que por ahí es la cosa. Sí, yo insisto en esto, ¿sí? Yo formo parte de un partido que justamente supo recoger buena parte de la militancia peronista que emigró del PJ, que emigró en los años 90, y creo que el Frente Grande también, ¿no? Sí, el Frente Grande se cinde de menos. Todos los partidos que nacimos post-2000 somos parte de esa experiencia, de esa nueva experiencia de participación que fuimos gestando a partir de la resistencia y la lucha contra el neoliberalismo, del cual el PJ fue cómplice y pilar fundamental. Ahora, dejemos que los afiliados del PJ tomen esta oportunidad histórica que tienen para recuperar y hacer otra vez esa herramienta de transformación. Si lo logran, bienvenidos, y entonces nos integramos a ese proyecto, a esa revolución inconclusa. Hola. Hola. Hola, Ariel. Hola, sí. Hola, ¿Cómo te Ariel, va? ¿cómo andás? Bien, todo bien. Acá estamos con un grupo de amigos. Queríamos conversar con vos. Bueno, esta conversación la teníamos pendiente ya de hace varias semanas. Y bueno, Sí. cuando reformulamos la entrevista, me contaste que estabas viajando, ¿no? Que estabas en Bolivia ahora. Sí, sí. Que estabas volviendo, ¿de dónde era? De Cuba. De Cuba. A lo que yo Ujú. dije, cuando sea grande quiero ser como Ariel. Por supuesto. Te falta mucho todavía. Te falta mucho para ser grande, así que todavía tenés. Bueno, tengo esperanza todavía entonces. Bueno, mira, Así, Ariel, acabo de salir, me reía porque acabo de salir de lo de Álvaro. Estuve tomando un yo café digo, con Álvaro García Linda. me dijiste un café, pero como no me atendías, digo, me parece que el café se fue a algo más, Sí, porque más sustancioso. primero le expliqué todo el quilombo interno nuestro y después me explicó su visión de acá de Bolivia, de Evo, de Lucho. Así que, al margen de darle el libro, viste que yo viajé a Cuba a presentar un libro y había estado acá ya en diciembre, pero no lo había visto a él en diciembre, Claro. así que se lo Sí, acabo bueno, de entregar. un libro muy polémico, ¿verdad? Polémico, más que polémico, esclarecedor, diría yo. Para No, nosotros. polémico con ellos, con Burrich, con Macri, obviamente, Exactamente. con la derecha boliviana, porque cuento ahí no tan solo cómo fue el contrabando de municiones que el gobierno Macri hizo en pleno golpe Sí, de pero a noviembre ver, del 19, recordemos el título. Radiografía de una una canallada. canallada, ¿no? Contrabando de arma en Casa Grande. Así es, ¿no? Así es. Y Sí. bien, y contanos un poco, ¿cómo te fue en esta gira? En la gira bien, estuve en Cuba, en la Feria del Libro de La Habana, en la Casa de las Américas presentamos el libro. La Casa de las Américas es una referencia para la intelectualidad latinoamericana desde la década del 60 y es parte o es uno de los salones que se usan, es una subsede de la Feria del Libro, que está ahí en pleno centro de La Habana, y allí presenté el libro, que tiene como objetivo contar las características y cómo descubrimos y cómo después al descubrirlo profundizamos la investigación y destapamos cómo fue el contrabando, y después también el contrabando de municiones que en el gobierno de Macri se hizo en el primer día del gobierno de Yanine Áñez, que era la senadora que se sí, ¿cómo? la Se autoproclamó, ¿no? que se autoproclamó. Porque Sí, que lo hizo de manera totalmente irregular en una asamblea legislativa donde la conforman 159 legisladores, entre diputados y senadores. Ese día había 14 sentados sí. en sus bancas, con lo cual muestra que estaba vaciada de total
legalidad. Sin embargo, el poder lo tomó como válido eso y después incluso la reconocieron, digamos. La Bueno, pero reconocieron y contemos a todos que vos fuiste embajador en Bolivia en 2 periodos y estuviste sí, justamente en el año 2021, cuando, bueno, se normalizó este golpe de Estado en Bolivia y ahí descubriste una carta, ¿no? Y a raíz de sí, todo eso iniciaste tu investigación, terminó en así fue. este libro. Así fue, digamos, yo tenía la información de que algo raro había Sí. pasado la noche del 13 de noviembre del 19 con la llegada de un avión de la Fuerza Aérea Argentina, un Hércules, que venía cargado de gendarmes, 14 gendarmes específicamente, que iban a dar seguridad a la embajada y a la residencia. Y en ese avión, fuera del armamento legal que traían los gendarmes y que había entrado con toda la documentación correspondiente, hubo un par de cajas muy extrañas que empleados de la embajada me la advirtieron, estando yo en Buenos Aires, Mm, mientras cumplía funciones dentro de mi sindicato, ya alejado de lo que era la embajada que había ocupado hasta 3 años antes, ¿no? sí. Hasta el 2015. Y me acuerdo que cuando me vienen a contar esa cuestión, digo, bueno, ahora no podemos hacer nada. El día que volvamos, investigaremos. Lo dije casi de manera automática, sin imaginarme que Que iba dos a años ser después verdad. iba a volver a Lo, Bolivia como embajador nuevamente. lo decretaste, Ariel. Así que yo ahora voy a decretar que voy a ir de gira artística como vos por toda Latinoamérica. ¿Qué te parece? Y, no, y ahí, llegado ahí, empecé a buscar algún elemento que demostrara lo que era una verdad en silencio. Eh, Justo esa misma semana eh, justificó más la búsqueda porque en la prensa boliviana estalló, saltó, se publicó el contrabando o la llegada también de más de 60.000 municiones que venían de Ecuador. Entonces, ante esa certeza de que de Ecuador también habían llegado armamentos, el- la, la- la información que me había llegado empezó a tomar otro cariz, ya no era Sí. tan solo que a alguien le pareció, sino que podía ser verdad y existía la Era situación. Así que la en, revisión del Plan Cóndor. fue una revisión del Plan Cóndor, el gobierno boliviano lo planteó en esos términos, porque sí quedó demostrado que todos los gobiernos de derecha de Latinoamérica trabajaron de manera coordinada para terminar con la democracia y con el gobierno de Evo Morales aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque mientras Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno se la veía de figurillas para dar gobernabilidad y manejar bien la economía en sus países. En Bolivia, Evo Morales, un indígena que tenía escuela primaria, daba ejemplo de cómo gobernar el país, no tan solo porque le iba bien desde el punto de vista económico o de la economía en general, sino de gobernabilidad y un avance que Bolivia nunca antes había tenido. Evo terminaba siendo un mal ejemplo para los gobiernos de derecha porque en el espejo donde se reflejaban eh, quedaba muy bien parado Evo y muy mal parado todos estos presidentes de derecha que por aquel tiempo gobernaban Sudamérica por lo menos. Y eso fue el motivo, yo creo, que desde el gobierno de Argentina ayudaron abiertamente al gobierno golpista de Áñez, enviándole no tan solo las municiones, sino poniendo al servicio de la CIA, de la Central de Inteligencia norteamericana, la AFI argentina. Está demostrado y en el libro se especifica cómo los agentes de la AFI que había en Bolivia, normalmente, por suerte, a mí me tocó el último periodo sin tener que estar compartiendo ámbito laboral,
con agentes de la CIA, pero no, perdón, con agentes de la AFI, pero normalmente en las embajadas siempre hay algún representante de la AFI. Bueno, los representantes de la AFI en el gobierno de Macri aquí en Bolivia trabajaron como secretarios, como cadetes de los agentes de la CIA, haciendo el trabajo sucio que los norteamericanos no querían hacer porque se exponía mucho, y los que se pusieron y los que hicieron esa tarea sucia fueron los agentes de la AFI de Argentina. Y el libro aparte muestra también el entramado de relaciones del poder para terminar con el gobierno de Evo. Las embajadas europeas trabajaron mucho para que se acelerase el proceso y pudiera asumir Áñez. La iglesia boliviana también lo mismo, en contra de la opinión o de la postura que tenía Francisco, específicamente para Bolivia. Obviamente la policía, los militares y la derecha regional y la derecha boliviana. Todos ellos se coordinaron y se acordaron para llevar adelante el golpe de Estado aquí, y lo lamentable del gobierno de Argentina es que nunca antes no hay ningún antecedente en Argentina de un contrabando de armas a un país hermano para ayudar en una represión interna. Sí. Existe un antecedente que fue el contrabando de Menem a Ecuador, cuando había conflicto entre Ecuador y Perú, pero ahí eran dos países que se enfrentaban por un conflicto limítrofe, pero nunca para reprimir al mismo pueblo boliviano por parte de sus Fuerzas Armadas. De hecho, de esas represiones que se dieron días después de la asunción de Áñez, hay un saldo de 37 fallecidos en enfrentamientos o en movilizaciones que fueron reprimidos por la policía y el ejército, y que terminaron con ese saldo, y muchos algunos exilios. Y con muchos exilios. Y con muchos exilios. Exilios y presos. Muchos exiliados 1.500 acá, presos, 1.500 presos que estuvieron durante un año en las cárceles comunes acá de Bolivia por cuestiones políticas, y después muchos exilios en Argentina, que en pasaban México. En chancleta, te cuento, por fronteras obviamente porosas, ¿no? Sí. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Sí, hubo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Luis Caro. Te escuchaba atentamente la presentación de tu libro. Nosotros vivimos mucho acá por la cercanía con Bolivia. En Salta vivimos el exilio y la persecución a los compañeros. Así es que tenemos mucho de lo que estás diciendo vos, tenemos muchas pruebas también. Lo bueno, Ariel, en connotación con esto, lo que salió, las noticias que salieron hoy con respecto a que Estados Unidos les reclama a Ucrania y que entregue el 50% las utilidades de los recursos naturales, las tierras raras, el titanio, litio. Tiene que ver esto con todo esto, ¿viste? Con que somos nosotros, Sudamérica, África, somos lugares de extracción para el imperio, e incluso te venden fierros viejos, como le vendieron a Ucrania, para una guerra que no iba a ser imposible ganarla contra Rusia, para justamente quedarse con los recursos naturales. Esto ya se había dicho desde el inicio de la guerra, ¿no? Sí, totalmente. Es una de las políticas que Estados Unidos quiere llevar adelante. De hecho, no nos debería sorprender demasiado. Hace menos de un año, la generala norteamericana, que es la responsable del Comando Sur de los Estados Unidos, Carlson, planteó muy claramente que el interés de los Estados Unidos estaba en los recursos naturales de los países de Sudamérica, en el agua, en el litio y en todas las riquezas que se esconden en nuestras cordilleras, ¿no? Así es. Y eso vuelve a pararse el criterio, la teoría de América para los americanos y de la doctrina Monroe. Y yo creo que es volver 100 años atrás, digamos, ¿no? Claro. Porque hace 100 años eso se proclamó, y durante mucho tiempo de los últimos 100 años Estados Unidos sí manejó
a su antojo determinadas políticas y beneficios a partir de nuestras riquezas naturales. Yo creo que nuevamente el plan de Trump, el plan de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, es volver a poner un pie fuerte sobre nuestra región. Y si tenemos gobiernos débiles, gobiernos de derecha, gobiernos sumisos, cuando no colaboracionistas de ellos, ese panorama se torna ya no peligroso, sino preocupante, lamentable, y sí, que habría que todos aquellos que entendemos que hay que resistir, organizarnos para evitar eso, porque yo creo que vienen por nuestros recursos naturales, que vienen por nuestras riquezas y que vienen por todo lo que durante muchos años Argentina supo Latinoamérica, ¿no? La década ganada aquí en Latinoamérica con gobiernos populares, democráticos, con presidentes que se parecían a su pueblo, está abriendo paso a una etapa donde lamentablemente con gobiernos como lo de Milei estamos en manos de volver o pasar a ser una colonia nuevamente, ¿no? Seguro, pero incluso me acuerdo una de las películas de Pino Solana que decía que Argentina había entregado su petróleo sin tirar un solo tiro, distinto a los pueblos árabes que resisten siempre las invasiones por no entregar sus recursos naturales, ¿no? En este caso me parece que Zelensky entregó a su pueblo, pero lo condenó a la miseria, porque imagínate vos los próximos años con el 50% de las utilidades de los recursos estratégicos, los recursos naturales, el hambre que va a pasar el pueblo ucraniano posguerra. Es algo que no se puede tomar una dimensión real de lo que puede pasar. Y para mí Milei también va en el mismo sentido, pero también sin tirar un solo tiro, porque no hace falta que entre en guerra para ir a entregar los recursos naturales estratégicos del país, ¿no? No, eso muy bien, muy claro lo que decís, de los errores de las personas, de los gobernantes. Después los que sufren las consecuencias siempre son los pueblos, con miseria, con hambre, con necesidades, que a veces tardan decenas y decenas de años en poder ser superadas, ¿no? Y mucho más cuando no, como en el caso de Ucrania seguramente, no habrá un plan Marshall como lo hubo para los europeos posguerra, Segunda Guerra Mundial. Va a ser a partir de la entrega de esos recursos y de la capacidad de las grandes potencias para quedarse con lo mejor de cada una de las tierras de nuestros países también. Así que creo que hay un escenario que creo que tiene que ser de resistencia. Estamos en un continente en disputa, donde por momentos vienen olas de gobiernos progresistas y nacionales, o por lo menos que tengan claro el concepto de que son soberanos, y por momentos vienen olas de gobiernos que son entreguistas y atados a los deseos de los Estados Unidos, como nos pasa hoy en Argentina. Y eso creo que hay que trabajar para volver a revertirlo, ¿no? No es la única manera de salvar a la patria. Hoy, lamentablemente, a la patria no la vamos a poder salvar como lo hicieron San Martín, como lo hizo Belgrano. La tenemos que salvar con las otras herramientas que nos da este presente, y creo que fundamentalmente con organización, con diplomacia de pueblos, con capacidad científico-técnica desarrollada en nuestros países, y no que se destruya, que se entregue y que se vende, como Milei está intentando hacer, y a partir de ahí, volver a tomar soberanía y tomar... Creo que el pueblo argentino tiene muy claro eso y es resistente a ser dominado. Así que espero que rápidamente nos pongamos en marcha en una campaña libertadora, pero ya digo, con los elementos que nos da hoy la tecnología y el siglo XXI. Ariel, vos fuiste condecorado con el Cóndor de los Andes, con el grado de la Gran Cruz. Me parece a mí estar, no sé, en 1800, ¿viste? Con esos títulos. Sí, eso... encima si lo lees completo es calidad de comendador y no sé cuánta más. Sí, no, te cuento, tengo
la particularidad. Soy el único extranjero en Bolivia que tiene las dos nominaciones más grandes que da el Estado boliviano. Uno es la Gran Cruz del Cóndor, que fue durante el mandato que me tocó hacer entre el 2012 y el 2015 en el gobierno de Evo Morales, fue el que me hizo la condecoración, y ahora cuando dejé la embajada en el 23, me dieron también la Gran Cruz del Mariscal Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, que es la otra nominación. Con la investigación que te mandaste era lo mínimo. De Bolivia me llevé las dos condecoraciones, las dos medallas, que la tengo muy, muy presente ahí en el escritorio, en mi domicilio, en mi casa. Sí, Ariel, pero a ver, ¿cómo te sentís ahora cuando ves que el gobierno de Milei, a través de Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz acá en Salta, le quitan las prestaciones médicas a los hermanos bolivianos que vienen buscando mejorar su salud acá en Salta, o que quieren cercar 200 metros de la frontera? Obviamente en un gobierno de derecha nada te llame la atención en cuanto a recortes para la población, porque el tema es cuando esos ciudadanos bolivianos son residentes y cuando no. Cuando negarle o hacer discriminación con aquellos bolivianos que viven en Argentina, que pagan impuestos, que habitan nuestro suelo y que ayudan a desarrollarlo y a hacerlo crecer, es una salvajada que no tiene límites y que lamentablemente los gobiernos de derecha suelen instrumentar. Cuando hay lo que algunos de los gobiernos en la frontera denuncian, los tours de salud, yo lo quiero ver. Yo nunca pude terminar de comprobar que eso sea tan concreto y tan real, la existencia de hordas de bolivianos que entran a la Argentina para atenderse. De todos modos, ahora Bolivia instrumentó un proceso de reciprocidad, y hoy si un argentino en Bolivia se enferma, después de mucho trabajo, después de que Bolivia manejara canales de comunicación con sus diferentes regiones para decirles que el argentino tiene que ser atendido de forma gratuita ante algún conflicto de salud, es doblemente lamentable que Salta y algunas provincias instrumenten un plan de rechazo a los bolivianos y que se busque el enemigo en la frontera norte, ¿no? con los bolivianos, queriendo poner ese alambrado, que es un chiste, que es una risa, que no modifica en nada, la permeabilidad que tiene la frontera argentina. Si tenemos 740 kilómetros de frontera, con valles, quebradas, ríos, zonas totalmente alejadas de cualquier punto de civilización, poner una frontera, de poner un alambrado de 200 metros, es solo una medida rimbombante que hace Bullrich para sacar algún provecho político con sus electorado de derecha, discriminatorio y fascista. Entonces, creo que me quedo con la experiencia de los gobiernos progresistas, populares, de Néstor, de Cristina y del general Perón incluso, que cuando instrumentaba y ponía hospitales o escuelas en los pueblos de frontera, los hacía sabiendo que eso iba a servir para ayudar a atender también a los hermanos bolivianos o a los hermanos paraguayos en la frontera paraguaya o chilena con los chilenos. Y era una política de Estado que tenía un objetivo de pararse como referente a nivel regional, porque obviamente somos una referencia para Bolivia, la Argentina y pueblos como los de Salta y pueblos como los de Jujuy, que normalmente conviven
de manera totalmente lógica y pacífica, y que son estos políticos de derechas que quieren con discursos duros sacar algún tipo de provecho político. Y realmente el tiempo después demuestra que eso no sirve ni ayuda a nada, y que lo mejor que puede pasar es que esa zona fronteriza sea un lugar seguro, un lugar tranquilo, que no lo lográs metiendo alambrado de 200 metros, sino abriéndote, ayudando y ayudándonos mutuamente. Fomentando justamente las relaciones esas, ¿no? Con los países vecinos. Acá está Daniel Escotorín, presidente de, siempre lo digo mal, el instrumento electoral UP. Unidad Popular. Unidad Popular, que está hace rato queriendo conversar con vos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Un hablar gusto. Como te estuve escuchando atentamente, además seguí con mucha atención tu gestión diplomática. Fue una gestión, la verdad, que de alta calidad. Y en ese sentido, por supuesto que estás muy interiorizado de lo que es el actual proceso político boliviano. Y la pregunta va en el sentido de, bueno, un escenario electoral bastante complejo, ¿no? Que va a vivir Bolivia, sobre todo a partir de la fractura del MAS, bueno, todo el conflicto que hubo entre el presidente Arce y Evo Morales. Bueno, ¿qué análisis haces? ¿Cómo estás viendo, sobre todo a partir de esta fractura que aparentemente ya estaría materializada? Si ves posibilidad de que se vuelva a unificar, y bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Qué escenarios estás mirando para el futuro de Bolivia? Sí, a ver, la fractura ya es casi irremediable. Eh, Podría llegar a existir alguna salida consensuada si se busca encontrar una fórmula de acuerdo donde no esté Evo, y yo creo que a esta altura donde no esté Lucho tampoco, ¿no? Lucho Arce, el presidente. Una situación que lo que provoca el ABC de cualquier realidad política o cualquier proceso político, si te dividís, si se divide un partido como el del MAS, que trata de representar a los sectores más humildes, a los sectores del trabajo, a todos aquellos que quieren una América Latina unida y solidaria. Si vas dividido, tenés muchas posibilidades de perder la contienda electoral siendo divididos contra la derecha, que llamativamente siempre encuentra mecanismos para unificarse un poco más que lo que hoy está sucediendo aquí en Bolivia con el MAS. Allí hay, recién en abril, hay el cierre de listas o de frentes políticos, mejor dicho, y en mayo las listas para candidaturas. Todo hace creer que Arce va a ir por un lado, que Evo o algún referente que pueda nominar Evo, entre ellos el de mayor posibilidad es Andrónico Rodríguez, un joven que es el presidente del Senado y que responde con matices a Evo, o por lo menos trabaja en sintonía ahí con él. Evo tiene una postura de ser candidato a como de lugar, por las buenas o por las malas, como él ha dicho, y eso normalmente no ayuda a encontrar una salida consensuada, que podría estar atado a esta figura de Andrónico y quizás referencias por el lado del grupo que contiene y rodea también a Lucho, o el mismo Lucho en la fórmula. Así que todavía, si bien ya hay poco tiempo por delante, faltan 2 meses, y en la política boliviana eso puede ser mucho. Esperemos que para que no gane la derecha haya algún criterio de unificación o de una de las dos fuerzas que logre meterse en el balotaje, o que logre un porcentaje electoral que contenga el avance de la derecha, por lo menos en el Parlamento, para
para que la derecha no conquiste demasiados escaños y con eso tenga libertad absoluta para modificar todo lo ganado por Bolivia en estos últimos 15, 16 años, o un poco más, ya eran desde el 2006 en adelante, casi va a terminar siendo 20 años prácticamente. Y yo creo que corre peligro la Constitución plurinacional, corre peligro mucho de las medidas que con Evo hicieron que Bolivia creciera, de ser el país más pobre lejos, más pobre en Sudamérica, hoy está en mejores condiciones que muchos de los países de la región también, ¿no? O sea, hubo una mejora ostensible en la calidad de vida de los bolivianos. Y eso fue gracias al gobierno del MAS, al gobierno de Evo y al gobierno también de Lucho en estos años, si bien la situación económica hoy no es tan floreciente como lo fue durante los años que gobernó Evo. Bueno, Ariel, muchas gracias por darnos esta oportunidad de charlar con vos acá en Censurados, que así se llama nuestro programa. Y bueno, te dejamos libre para que sigas disfrutando de Bolivia. Bueno, no, el agradecido soy yo por poder charlar con ustedes y hacer llegar esta opinión, esta visión a todo el pueblo salteño y incluso permitiéndome o dándome permiso en festejar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en intervenir el PJ salteño. Llegó hasta ahí, llegó hasta tus oídos. No, estando acá, sí, Joana, revolución en Salta. Estando acá en Bolivia, digamos, cercano a Salta, dentro de todo, imposible. Me parece que es una medida acertada, si es un poco trabajar por todo esto que estábamos diciendo, ¿no? De no entregarse, de resistir y de no hacerle fácil la venta de nuestro país a las grandes potencias. Sí, Ariel, entonces tuvo repercusión, vos que estás ahí con el mundillo político también boliviano, ¿qué piensan? No, hay repercusión de la medida de Cristina con algunas otras propuestas, de la decisión de Cristina de poner manos en el asunto y trabajar para evitar que se siga votando con la derecha y entregando cuestiones que no sea tan más que fácil, trascendentales del Estado. Que no sea tan fácil la traición, en definitiva. Claro, por eso digo, no permitir que todo sea sencillo para la derecha si es que quiere traicionar y comprar de diferentes maneras, ¿no? Sí, las voluntades que después se expresan en el Congreso. Bueno, muchas gracias, Ariel. Un abrazo y ya nos estaremos viendo. Chao, gracias. Dale, hasta la vuelta. Bueno, pasó Ariel Basteiro. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Muy interesante, digamos, porque todo esto, ese panorama global y sobre todo la situación boliviana que no nos es ajena, ¿no? Porque además las experiencias históricas, políticas del movimiento popular latinoamericano son muy similares. Y que seamos países diferentes es una casualidad también del destino. Claro, tiene que ver con la dinámica y las capacidades de los pueblos, no solamente de resistir, sino también de construir alternativas. Recordemos que Bolivia tuvo la experiencia de lo que fue el MNR, que era, digamos, lo más parecido al peronismo acá en Argentina, con Paz Estensoro, una revolución que le dio mucho peso político a la clase obrera boliviana, a los mineros en ese momento, que nacionalizó las minas, ¿sí? Que en ese momento tuvo mucho peso y llegó a ser cogobierno la Central Obrera Boliviana, estoy hablando de 1952. Y que después, bueno, por supuesto, entró en el mismo proceso de degradación de la mayoría de los movimientos populares. También tuvimos la experiencia del varguismo en Brasil. Sí, claro, fue ¿no? todo un movimiento populista. El PRI mexicano. Claro. Digo, son distintas experiencias y que, de alguna u otra manera, esta enorme y hermosa capacidad que tienen y tenemos los pueblos de resistir y de generar nuestras propias experiencias
como alternativa de gobierno, bueno, de ahí surgió el MAS de Evo Morales, ¿no? Que fue una de las experiencias de gobierno, de transformación una experiencia popular bastante más superadora, ¿no? impresionantes. Porque superó inclusive a esos movimientos de referencias que tenía el MAS. Sí, ¿no? sí, por eso digo, ¿no? Me parece que son lecciones en el sentido, ¿no?, de la imitación y la copia, como decía Mariátegui, ¿no? Cada pueblo hace su propia experiencia revolucionaria y que no es ni copia ni calco. Entonces, nosotros también estamos en ese proceso de tomar todas las experiencias que tuvimos en nuestro país, donde por supuesto el peronismo creo que es una especie de canal conducente respecto de las posibilidades de construir un proyecto emancipador, porque también el siglo XXI nos está planteando desafíos muy fuertes en relación a lo que es todo este cambio vertiginoso que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años en lo económico, en lo tecnológico y por supuesto también el impacto que tuvo en lo social, el cambio que hay también en relación, digamos, a la forma, ¿no?, de la clase trabajadora. Entonces me parece que eso también forma parte de ese aprendizaje y estar también atentos a lo que la sociedad, el pueblo está demandando. Creo que ahí está también... O sea, yo creo que también lo que decía Ariel y a lo que vamos, y tiene que ver también, todo tiene que ver con todo, ¿viste? En distintas escalas. La escala de la intervención del Partido Justicialista de Salta, pero con la idea firme de alinearse a una política antientreguista de Milei. Y tiene que ver esto con los recursos naturales. O sea, no entregar el Banco Nación, porque es el Banco Nación el que financia las pymes y financia el campo. La Federación Agraria justamente se expresó al respecto, diciendo que el único banco que produce salvataje a los pequeños productores es el Banco Nación. Entonces, digo, de ahí es muy importante la medida correctiva que aplicó Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en Salta, influye y te da un cierto rumbo, un horizonte a resistir, a no entregar los recursos naturales, porque en definitiva es el bienestar del pueblo argentino. Sí, bueno, ya que nombras el caso del Banco Nación, ¿no? Recordar que durante la gestión de Alberto Fernández, Claudio Lozano, presidente nacional de nuestro partido, Tu jefe. fue uno de los directores. Tu jefe político. Jefe político, fue uno de los directores del Banco Nación. Y una de las misiones que tuvo fue el salvataje de un banco que en la gestión del macrismo había sido como una especie de caja para, entre otros casos, el Grupo Vicentín. Claro. ¿No? El Grupo Vicentín que cometió todos los fraudes posibles, imaginables e inimaginables, que dejó en la quiebra a todo un sector de las pequeñas y medianas empresas que, digamos, satélites que eran proveedores de ellos. de ese grupo productivo, de ese grupo económico. Bueno, la gestión de Lozano sirvió para rescatar el banco en primer lugar y poner los créditos al servicio de las pymes. Sí. Bueno, esto tiene que ver no con la cuestión del Banco Nación, sino el modelo de Estado. Claro. Porque no estamos discutiendo el Banco Nación como entidad financiera que parece como si fuese una cosa ahí, ¿no? Como un banco más. No, estamos hablando, no es el Banco Macro. Estamos hablando efectivamente de un instrumento del Estado puesto al servicio de un proyecto económico, de un modelo económico que prioriza la economía nacional, la economía regional, los pequeños y medianos empresarios, productores, que son los generadores de mano de obra calificada, de la mayor cantidad de mano de obra. Y lo que acabas de decir, Luis, no es menor. Salta es una de las provincias que carece hoy de una banca pública. Sí. Y esto es lo que se tiene que discutir de cara al 2027. Porque vos fíjate que las provincias, las principales provincias que mantienen su banca estatal son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Sí. Entonces, estas provincias me parece que en algo no se equivocaron cuando decidieron mantener la gestión, ¿no es cierto? Claro, de las cuentas públicas en manos del Estado. Claro. Porque hay que decir que hoy el Estado provincial no administra sus propios ingresos. Claro. Están en manos del Banco Macro. Así es.
Y bueno, y a partir de ahí, por poner el ejemplo más chiquito, todos los empleados públicos somos rehenes de esa banca privada, Claro. para todo, desde cobrar nuestros sueldos, acceder a un Crédito préstamo, usurero, a un porque crédito para lo que sea. Son préstamos usureros lo que da el Banco No son Macro. créditos productivos. Claro, no hay crédito porque No hay te doy créditos personales, pero son a tasa usurera. Bueno, ¿y qué pasa a partir de allí para las pymes? ¿Qué pasa a partir de allí para cualquier emprendimiento que tendría que estar puesto en función de generar fuentes de trabajo, de generar emprendimientos productivos, microfamiliares, microregionales? Hoy la provincia de Salta carece de eso. Y eso forma parte también de la discusión política de cara al 2027. Bueno, y Cristina pidió que se conforme la mesa de Unión por la Patria, ¿no? Y bueno, ahí estaremos todos los partidos. Y lo vamos a estar en tanto y en cuanto nos pongamos de acuerdo en ese programa, ¿no es cierto? No en discutir candidaturas, sino en discutir el modelo de provincia hacia, por lo menos, las próximas 3 o 4 o 5 décadas. Porque si caemos otra vez en discutir las candidaturas, los espacios y no el proyecto político, bueno, otra vez, lo dije el otro día en la presentación de nuestro frente, ya vamos a ser nosotros los responsables de esta nueva defraudación para la sociedad. Hoy tenemos una enorme oportunidad, todos los partidos que hoy estamos construyendo este frente, de ser nosotros los propios conductores y los propios constructores de este proyecto. No podemos delegar y tampoco podemos defraudar a la sociedad. Creo que no hay justificativo y es una tarea enorme. Creo que además ni siquiera... Pero no hay margen para errarle. No hay margen, pero además también quería decir esto, digamos, no solamente responsabilidad de los 4 o 5 partidos, sino que a partir de ahí abrir la participación a todo ese enorme conjunto de actores, sujetos del movimiento popular de nuestra provincia, ¿no? Claro. Las centrales de trabajadores, los organismos de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, de los pueblos originarios, de las pymes. Es una responsabilidad enorme la que estamos asumiendo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias políticas e históricas que nos están demandando. Bueno. Muchas gracias, Daniel, por gusto. Tu visita. La verdad que un gusto realmente estar acá y compartir este diálogo con compañeras y compañeros del espacio. La idea es que nos podamos expresar libremente, que nos podamos, porque acá estamos los censurados, no podemos hablar en otros medios, y la idea es que nos sentemos y debatamos ideas y vamos en profundidad por cada uno de los temas. Así que bueno. Bienvenido y felicitaciones por Muchas esta gracias, tarea enorme Daniel. que están asumiendo ustedes también. Gracias. Gracias.